algo que le aconsejo, ya sea en el culto, ya sea en su devoción privada, cuando nosotros comenzamos a orar o cuando comenzamos a alabar, usted va a sentirse muchas veces pesado. Y es normal, ¿por qué razón? Porque trae todo el bagaje de las ansiedades, todo el bagaje del mundo, todo el bagaje de su espíritu, de su interioridad. Y usted se va a dar cuenta que en la medida que comienza a buscar, se va poniendo livianito. Y eso tiene una razón. Es que usted comienza a vaciarse y comienza a llenarse. Y este proceso nos lleva a momentos en la presencia de Dios que mi consejo es no los corte, ya sea que esté en su casa o ya sea en la iglesia. La vez pasada, el jueves, tuvimos un tiempo en el que seguimos orando y simplemente dijimos: la persona que tenga que retirarse, retírese, porque estábamos en un mismo espíritu, porque la presencia de Dios se hacía tangible en ese momento. Usted adora a un Dios vivo y esto es lo que tiene valor. Todo lo demás son medios. El fin es el Dios vivo. El fin es Cristo. El fin es Dios revelado por su Hijo a partir de su Espíritu Santo, y todo aquel que lo pida, el Señor lo derrama sobre su vida. Consejo, acuérdese, no se apure a salir de su presencia. Amén. Muy bien. En esta noche vamos a tocar un tema que es: todo nos fue dado. Algo que generalmente es común en nosotros es que todos los temas que tocamos nosotros decimos que ya lo sabemos. Ah, sí, bueno, sí. Y la realidad es que lo podemos conocer, pero la palabra de Dios, los principios espirituales, son algo más que información. Es un mensaje encriptado, es una persona encerrada en un principio, en unas palabras, que es la persona de Cristo. Y en la medida que nosotros delante de la presencia de Dios lo podemos aprender, eso se revela a nuestra vida. Y al revelarse a nuestra vida, nos va formando, nos va consolidando, nos va haciendo fuertes. Poder reconocer que Él es todo en nuestra vida es lo que nos va a llevar a la madurez espiritual. La madurez espiritual es aquello que nos da la plenitud en Cristo. Cuando hablamos de la palabra plenitud tiene una traducción griega que es pioma, que significa lo máximo de la madurez. Y lo máximo de la madurez nos da un estado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros muchas veces buscamos cuando hace poquito tiempo que venimos o en un momento determinado, queremos que venga esa plenitud completamente en nuestra vida, pero que venga como una emoción, como un sentimiento, y no viene de esa manera, sino que es un estado que se va formando por el trato de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién es la persona plena? Es aquella persona que caminó con Él, es aquella persona que en una comunión íntima con Él es guiado, aprende lo que Él quiere y enfrenta las circunstancias de la vida tomados de su mano. Eso nos trae una experiencia que nos va llevando a la madurez, y por ende esa madurez redunda en plenitud para nosotros. Esto es muy importante, iglesia, que cada uno de nosotros lo podamos entender, porque es fácil frustrarse cuando esto no está presente. Cuando no hay plenitud en nuestra vida, lo primero que acontece son los cuestionamientos. ¿Por qué esto no está? ¿Por qué no está presente en mi vida? ¿Por qué otro sí, yo no? Y esto lógicamente nos debilita. Buscar la plenitud no es un acto egoísta en nuestra vida, sino es un acto de efectividad para nuestra vida. La persona plena es la persona que conoce al Señor, es la persona que escucha al Señor, es la persona que avanza en los caminos del Señor. Y es la persona que reconoce que todas las cosas nos fueron dadas por Él. Probablemente esto, usted va a decir: sí, es cierto, pero no me cabe la menor duda, y no lo digo por desmerecer, porque yo también conozco mi propia vida,
Y en un rótulo decimos que Dios nos dio todo, pero no creemos en lo profundo de nuestro corazón que todas las cosas nos fueron dadas por Él. Y de esa manera nosotros vivimos continuamente un engaño en nuestra vida, creyendo que algunas cosas sí y que otras cosas son cosas que generamos nosotros de la mano de Dios. Y esto es un concepto errado y esto, por supuesto, no nos va a permitir participar de la plenitud en el Señor. Y a mí me gustaría que de alguna manera nosotros podamos en esta noche llegar a este principio o a estos puntos para poder entender de qué manera participar de esta plenitud. El hombre fue creado y con el hombre todas las cosas, y esto es principio espiritual. Esto es algo que el hombre ignora y hemos hablado la vez pasada con el tema del naufragio, cómo se comporta el hombre frente a la inmensidad. En esta semana he podido viajar a Mendoza para poder compartir el primer añito de mi nieto. Y por supuesto que cuando uno se para frente a esas montañas, a esos valles, no puede dejar de ver la grandeza de Dios. De hecho, es la manera primaria en la que Dios se revela al hombre para que el hombre no tenga excusa. Pero mire cómo es el hombre. El hombre otorga eso a una creación espontánea, a miles de cosas, saca al Creador como dador del hábitat que le da y se pone a sí mismo con la mera ambición de poder gobernar esa inmensidad. ¿Qué pasaba con la barquita en medio del mar? Mientras el mar está planchado, la barquita tiene el orgullo y el tupé de considerar que puede gobernar esa inmensidad. Pero simplemente un pequeño movimiento de la tempestad hace claudicar a esa barquita. De la misma manera, cada ley natural que es dada en la inmensidad en la que el Señor nos da y nos permite vivir, está divinamente gobernada por Él. El libro de Apocalipsis, cuando usted lo estudie, si es que todavía no lo estudió, se va a dar cuenta como en los últimos tiempos, que son los tiempos de la gran tribulación, el Señor va a permitir que las leyes comiencen a fallar. Y cuando las leyes comienzan a fallar, colapsa aquella creación que Él dio, y todo esto con un fin, que el hombre finalmente pueda reconocerlo a Él, tener conciencia de Él y entender que el hombre no puede autogestionar absolutamente nada. El hombre vive en Él, el hombre vive en la creación de Él, el hombre vive en la soberanía de Él, y aunque el hombre crea que puede autogestionar su propia vida, eso es un engaño. Y lógicamente que cuando el hombre vive en este engaño, vive en una plena insatisfacción, porque no reconoce a Dios como Señor de su vida y no reconoce su soberanía. Cuando nosotros en nuestra madurez espiritual reconocemos la soberanía de Dios, es cuando entramos en este estado de plenitud. Y no es un estado de indolencia. No quiere decir que los problemas se terminan. No quiere decir que no van a venir días buenos, días malos, pero usted no es el mismo. Usted va a enfrentar las cosas desde un lugar diferente y las cosas no van a mover su vida, sino que usted va a mover a las cosas. Y eso es a lo que Dios nos llamó como iglesia, y para esto es necesario la madurez. La persona que cree que puede autogestionarse a sí misma es la persona ingrata. ¿Por qué razón? No reconocer a Dios como dador de todas las cosas, sabiéndolo en lo profundo, pero no reconociéndolo, nos lleva a la ingratitud. Y esa ingratitud para con Dios tiene un afecto directo en nuestra interioridad y en las cosas que hacemos. En nuestra interioridad, amargando nuestro espíritu lentamente, día tras día, enojándonos con las personas, amargándonos con las personas que nos hacen mal, no sabiendo cómo enfrentar determinadas cosas, echándole la culpa a Dios de cosas que gestionamos nosotros mismos. Y de esa manera podríamos hablar de cientos de cosas que amargan interiormente la vida de la persona. Y también nos lleva a frustrarnos y a no poder alcanzar a través de nuestros propios méritos o nuestras propias obras lo que finalmente necesitamos y anhelamos. Muchas veces decimos que es como una cinta de medir estirada. Lo que el hombre hace por sí mismo fuera de Dios es medir con una cinta de constructor estirada. ¿Qué pasa? Le va a errar a la medida.
Y usted va a decir, pero estoy haciendo todas las cosas bien, estoy midiendo. Estás midiendo, pero hay 5 centímetros de más, porque la cinta está estirada. Y la obra nunca se va a poder construir como corresponde porque la cinta no funciona bien. De la misma manera, el hombre que no reconoce la soberanía de Dios tiene su vida desfasada. Y lo que construye, lo construye sobre la arena. Por eso, cuando viene el viento de prueba, lo tira. Entonces, en esta noche yo quiero desafiarte a que puedas comprender que todo, y aún aquellas cosas que vos creés que vienen de vos mismo y que vos las podés autogestionar, lamentablemente no es así. Todo a la vida de cada persona viene de Dios. No solamente empezando por la vida propiamente dicha, empezando por el ámbito que Dios nos permite vivir, todo viene de Dios. El hombre no puede gestionar su propia vida, su propia salvación. Entonces, a partir de esto, me gustaría que nosotros pudiéramos, a través de la vida del patriarca Abraham, entender de qué manera Abraham todo lo que le es, o sea, todo lo que tiene lo recibe de parte de Dios. Y en esto quiero hablar de 3 cosas que Abraham recibe, y es mi deseo que nosotros nos podamos identificar con esas 3 cosas, porque esas cosas también son para usted y son las que usted ha recibido de parte de Dios. Ahora bien, es nuestra responsabilidad lo que hacemos con ellas. Para eso vamos a ir a la palabra de Dios y en 1 Corintios 4:7 dice así la palabra, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, el contexto de esta palabra es a la iglesia de los Corintios, en lo cual por inmadurez espiritual, la iglesia cree que cada uno tiene de sí mismo algo que es mejor que el del otro. No reconoce que Dios derrama sobre el cuerpo de Cristo dones para edificación completa y general del cuerpo, sino que se atribuyen a sí mismo ciertos principios, ciertas cualidades y ciertos dones que Dios da y cada uno pelea por lo suyo. El resultado es el que el orgullo está en el medio y lógicamente hay divisiones y problemas en la iglesia. El mismo problema está presente hoy en día también, pero la raíz de todo esto, ¿cuál es? El no reconocer que el dador de todas las cosas es Dios. Pero como dije anteriormente, vamos a hablar de la vida de Abraham y vamos a ver qué es lo primero que Abraham recibe. Lo primero que Abraham recibe de parte de Dios, ¿qué es? Un llamado. Y es lo mismo que recibimos cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cuál es la connotación que nosotros le damos a la palabra llamado? Yo no le quiero hablar de llamado al ministerio, llamado a... Un llamado es un despertar de la conciencia hacia Dios. Un llamado es una voz distinta de la que usted está escuchando continuamente, de lo que usted está acostumbrado a oír. Un llamado es una voz que no puede provocar usted ni el mundo que lo rodea. Es una voz que viene directamente de Dios y que le hace entender a usted que usted es una pequeña barquita en la inmensidad y que es el dador de todas las cosas. Que Él es el que está en los cielos y gobierna y usted es el que está en esta tierra como un vaso, un recipiente listo para ser lleno y usado por Él. Ese es el concepto de llamado de Dios. Es una oportunidad y esta oportunidad nos está presente continuamente a cada uno de nosotros. Esta oportunidad es a través de la iglesia básicamente, es a través de personas que conocen al Señor, es a través de la soberanía de Dios de revelarse como Él quiere hacerlo con su vida, pero es un momento de oportunidad. Y un momento de oportunidad desafía su responsabilidad. La palabra de Dios dice, si hoy escuchares su voz, no endurezcas el corazón. Eso es para hoy. Hace tiempo, muchos de los que están acá no venían en ese tiempo, pero decíamos, hoy es el último día. Y era un poquitito, jugábamos con ese cliché en la iglesia, ¿no es cierto? Diciendo, hoy es el día de oportunidad, hoy es el día de ponerte a cuenta, hoy es el día que el Señor puede venir, hoy es el día. No es una costumbre, sino que es una realidad.
Hoy es el día porque de aquí a segundos no tenemos poder sobre lo que puede acontecer en nosotros. Entonces, si hoy escuchares su voz, hoy es el día. No endurezcas el corazón, no procrastines. Bueno, pero hoy todavía tengo que resolver algunas cosas y después, ese después lleva a perder la oportunidad. Dios nos da, a partir de su llamado, su oportunidad. Amén. Esa oportunidad tiene que ver con una separación y un acercamiento. Dios nos llama a separarnos y acercarnos. Acá hay un tema que es importante que nosotros podamos entender. Separarnos del mundo, ¿no? Entonces, cuando uno lo toma de manera simple, separarse del mundo, ¿qué es? Me meto adentro de la iglesia y no voy a bailar y no hago ninguna otra cosa. No me junto con los demás porque me separé del mundo. Son todas cosas religiosas y son todas cosas prácticas mal presentadas. El mundo, querida iglesia, es un sistema. Ese sistema tiene un espíritu. Y ese espíritu es del cual el hombre, de la mano de Dios, se separa. Ese espíritu que lo lleva al hombre a cumplir cada uno de sus deseos egoístas que son contrarios a Dios. Lleva a querer alcanzar las cosas sin Dios. Se separa de ese espíritu, no de la participación del mundo en el que vive, no de las responsabilidades que tiene para con los demás. Se separa del espíritu de este mundo y se vuelve al espíritu de Cristo. Y ahí es donde comienza a vivir en esta tierra como peregrino. ¿Qué quiere decir esto? No aislado, como hacían antiguamente los monjes que se escondían en los monasterios. Vive como Cristo vivía entre la gente, como su iglesia tenía gracia con todo el mundo, pero su corazón está en lo alto, no está en esta tierra. Un llamado de Dios me lleva a sustituir lo que no sirve por lo que sirve. Lamentablemente, a veces en los hijos de Dios es al revés. Sustituimos lo verdadero por lo que no sirve, por lo que no cuenta. Y eso, por supuesto, nos lleva a perder la plenitud. Pero yo dije que íbamos a hablar de Abraham. Entonces nosotros vamos a ver que Abraham recibe este llamado, pero lógicamente, frente al llamado de Dios hay conflictos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todavía nuestra naturaleza debe de ceder para que el Espíritu de Dios tome el control en nosotros. Plenitud es vivir en la soberanía del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir? No ser guiado por mis deseos egoístas, sino por el pensamiento divino en cada área de nuestra vida. Y cuando estamos tranquilos está todo bien. Cuando tenemos todas las cosas arregladas está todo bien. El problema es cuando hay ciertos momentos de crisis o ciertos desafíos. ¿Y qué es lo que nos pasa? Y ahí se pone a prueba si realmente confiamos en Dios o no. Y generalmente lo que hacemos es confiamos en Dios, pero nos llevamos alguna reserva, por si Dios falla. Y ahí es donde no podemos participar de la plenitud. Para muchos, esto es un estilo de vida estancado. ¿Por qué razón? Porque Dios está tratando para llevarte una confianza más profunda y vos te agarrás de esa confianza media. Y esa confianza media no tiene fruto, tiene más crisis que fruto. Y esto lo vive Abraham. A veces nosotros creemos que Abraham de entrada, ¿no?, fue una barbaridad con respecto a su fe. Y no fue así. Abraham se queda a mitad de camino cuando es llamado. Él queda en Harán cuando es llamado de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque sale, es cierto, él está saturado de esa vida de ídolos, de esa vida sin sentido. Él no está dispuesto a convivir con todo lo demás como si fuera normal y fuera el todo de la vida. Entonces esa persona está preparada para el llamado de Dios. Y esa insatisfacción que este mundo le da, le abre el corazón para poder escuchar el llamado de Dios, y cuando el llamado de Dios está en su vida, la persona lo toma, pero no quiere decir que todavía está madura para cumplirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Salgo de Ur de los Caldeos, pero me voy a Harán, que es un lugar dentro de todo lindo. No voy a Canaán, no me quedo en Ur, pero me quedo en un lugar intermedio. Esto es lo que muchas veces hacemos nosotros.
Parece demasiado irnos hasta Canaán. Entonces nos quedamos en un lugar intermedio. ¿Y un lugar intermedio qué es? Un lugar conveniente. Un lugar en donde las cosas siempre están aseguradas, porque eso lamentablemente es lo que nos hace una mala pasada. Queremos las mejores cosas de Dios, pero asegurándolas nosotros mismos. Y el resultado es que eso nos detiene en un lugar que no es el lugar al donde el Señor nos lleva. Luego el Señor, ¿qué le dice? Deja tu tierra y tu parentela. ¿Y qué hace Abraham? Se lleva consigo su sobrino. ¿Por qué se lleva consigo su sobrino? Porque él está pensando en la herencia. Yo soy viejo, yo no voy a poder cumplir todo lo que Dios me dijo. Me llevo mi sobrino, que es lo más cerca que tengo, mi esposa no puede tener hijos, yo soy mayor, me llevo mi sobrino. Y siempre está el querer ayudar a Dios creyendo que nuestras ideas van a perfeccionar su propósito. Hay un motivo por el cual Dios dice esto sí y esto no. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a creer. La soberanía de Dios tiene que ver con su carácter. Y si su carácter es un carácter de justicia, de misericordia, de poder, yo estoy seguro en esa soberanía. No tengo que agregarle más a lo que Él ya me dijo. Entonces, lamentablemente, Él va a llevar a Lot, va a reñir en el camino con su sobrino, eso va a traer una división, luego problemas en un futuro porque Él lo va a tener que rescatar, pero todos esos son conflictos por no tomar lisa y llanamente el llamado que Dios nos está dando. Cuando Jesús llama a los discípulos, les habla del precio inicialmente y le dice, esto sí, esto no, blanco, negro, listo, no le den mucha más vuelta porque si no se van a quedar en medio del camino, no me van a poder seguir. Bueno, Abraham al principio, los afectos, la comodidad, le jugaron una mala pasada. Y le jugó una mala pasada también la crisis. ¿Por qué razón? Porque en la crisis es donde realmente se revela lo que somos nosotros. Nosotros muchas veces podemos funcionar correctamente mientras nuestra economía no falla, mientras tenemos las cosas ordenaditas, pero a veces nos explotan un par de bombitas, ¿no? En la economía, en una relación acá, y ahí se nos descuajeringó todo. Por eso cuando hablamos de plenitud, hablamos de que aunque estas cosas estén presentes, interiormente a mí no me mueven. Bueno, Abraham es movido por una necesidad, ¿y qué es lo que hace? Se desprende de la guía de Dios y trata de salvar su propia vida buscando un lugar más seguro. Y eso es lo que generalmente hacemos. Cuando nos asalta la incertidumbre, en medio de responder al llamado de Dios, echamos mano a aquello que está cerca nuestro, que creemos que nos va a dar la salida y generalmente no va a ser ni más ni menos que empeorar las cosas, ¿no? Porque en ese momento Abraham adquiere de alguna manera una mala reputación con los egipcios, una mala reputación con la esposa también, ¿no es cierto? Y se va a llevar a Agar con él, que después lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué razón? Porque quiso salvar su vida. Ahora Jesús dice, el que ama su vida la perderá y el que la pierde la hallará. Y responder al llamado de Dios, ¿qué es? Perder lo que no sirve para ganar lo que verdaderamente sirve. A veces nosotros queremos que lo que retenemos nos lleve a la plenitud. El maná retenido, ¿qué pasaba en el desierto? Se pudría. No podías juntar para mañana y juntar para pasado. ¿Por qué? Porque eso es el sistema, eso es lo que nosotros hacemos. Reservas para nuestra vida. Pero en el seguimiento espiritual, hoy venís a buscar, mañana venís a buscar. ¿Por qué? Porque cada día es diferente. Lo espiritual es tan grande, la voluntad de Dios es tan grande que si vos haces reservas, te estás perdiendo. ¿Viste? Hoy en la tecnología, vos hablás con los chicos, con las personas, mejor dicho, los jóvenes que están metidos a full con la tecnología, ¿qué te dice? Lo de hoy ya es viejo. Mañana tenés que estar ahí a primera hora, a la vanguardia, lo nuevo que sale para agarrarlo. Si vos te querés quedar con lo otro, te quedás. Bueno, lo espiritual es algo parecido. Cada mañana es nueva. Cada palabra, cada revelación de Cristo es nueva. Por eso la palabra, ¿a qué me llama? A beber de la fuente, a no hacer cisternas para mi propia vida. Bueno, todo eso estuvo presente en los inicios de Abraham, como está en nuestra vida también. Pero yo quiero referir al llamado.
Hoy es un día de llamado y cada día que vos escuchás la palabra de Dios es un día de llamado. Hoy el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Está hablando a tu vida para salir de la tibieza y entrar en el fuego de Dios. Está hablando a tu vida para salir del pecado y entrar en la santidad de Dios. Está hablando a tu vida para que sueltes aquello que te ata y puedas liberarte delante de Él. Hoy es el día, hoy es el llamado. Hoy es el tiempo de conciencia de Dios. Y esto, querida iglesia, que hoy todavía podamos tener en nuestro corazón la sensibilidad para poderlo escuchar y analizar es un milagro, porque van a venir tiempos donde el corazón del hombre se va a endurecer de tal manera que ni va a haber un mensaje predicado que desafíe tu vida, ni va a haber una recepción que tome una palabra de desafío para su vida. Van a haber tiempos de apostasía que van a ser muy, pero muy difíciles. Hoy es el día, hoy es el día. Decí conmigo, hoy es el día. Amén, ¿lo crees? Segundo principio que le da el Señor es promesas. A veces a nosotros nos parece que las promesas son insustanciales, porque estamos acostumbrados a ¿qué? Tantas veces me prometieron, ¿no? Tantas veces me dicen cosas. Los sistemas de venta modernos, ¿qué es lo que hace? Te prometen que vos me das a mí 10 y vos ganás al mes 100. Bueno, ¿cómo termina todo eso? Nunca ganaste 100 y el de se quedó con los 10 tuyos, ¿no? Pero bueno, y así es continuamente. Promesas. Y ahí el corazón del hombre se endurece por la falta de amor del hombre y a menudo suele llevar esto para con Dios. Pero la realidad es que la persona que conoce a Dios conoce también la consistencia de sus promesas. Muchas veces no nos animamos a descansar en las promesas de Dios porque no lo conocemos. No lo conocemos porque no lo buscamos, porque no obedecemos su dirección. Si obedecemos su dirección, nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener una experiencia que nos va a permitir conocerlo a Él de manera experiencial. Entonces, por no conocerlo, no descansamos en sus promesas. Y la realidad es que la vida del Hijo de Dios es una vida de promesas. Y hay un porqué. Porque la promesa involucra una forma de vida. No es que yo sigo viviendo como de costumbre y espero que la promesa se cumpla. Yo voy hacia la promesa, me dirijo, porque no voy solo, voy de la mano de Él hacia la promesa. ¿Y qué ocurre en el camino? En el camino voy cambiando. Porque no sigo una promesa. Siempre nos pasa lo mismo, separamos la persona de Cristo de las cosas. Cristo es la promesa, Cristo es el camino y Cristo es el que va con vos. Y cuando Él te da una promesa que tiene que ver con su persona, Él te acompaña en el camino y Él te va tratando en el camino hasta que finalmente alcanzás esa promesa. El día que alcanzaste esa promesa, ¿qué es? Un cambio de vida. Los discípulos hablaban como pescadores y hacían cosas de pescadores. Pero en el último momento, cuando esta mujer hace claudicar a Pedro, ¿qué es lo que dicen con anterioridad? Ellos hablan como Jesús. Pedro cuando empezó hablaba como Pedro, como pescador. Luego de 3 años habla como Jesús. Porque cuando vos vas camino hacia la promesa, en cada momento tu vida va siendo transformada, va siendo cambiada por la persona de Cristo que va a tu lado. El asunto no es a dónde llegás, el asunto tiene que ver con el camino. Vos sabés que en el desierto la travesía que había hasta la tierra prometida se hacía en un santiamén. ¿Por qué el camino fue tan largo? Porque ellos tenían que aprender de la persona de Dios. Tenían que aprender debajo de la nube, tenían que aprender la provisión del maná, del agua, tenían que conocerlo, tenían que aprenderlo. Por eso el viaje era largo. La dirección que Jesús le daba a los discípulos, ¿qué era? Era dar vueltas ahí a la redonda, por Galilea, por ahí. ¿A dónde vamos? No van a ningún lado. No van a un lugar físico. Van a una transformación interior. Van a una plenitud a través de la cual Él va a poder cumplir su propósito en tu vida y a través de tu vida.
Y eso se hace caminando con la persona viva de Jesucristo. A veces nosotros creemos, dame la promesa y voy de acá a acá. No es eso. La promesa renueva en nosotros la naturaleza divina. Y la vida del Hijo de Dios es una vida de promesa. Mire, cuando usted va a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo fueron promesas. Y si alguna de esas promesas no se hubieran cumplido, no vale la pena hoy estar aquí porque Dios sería falente. Pero cada promesa que Dios hizo se cumplió al pie de la letra y pasó a ser historia. Antes de la historia era profecía, pero después de que se cumplió y pasó el tiempo, vino a ser historia. Y la palabra de Dios es una sucesión de promesas cumplidas, convertidas en historia, y ninguna de ellas falló. Y nos quedan un par que son las que faltan cumplirse, que Él viene a buscar a su iglesia. Promesas. Promesas que Dios nos hace corporativamente, nos hace particularmente. Promesas que Dios vertió sobre el mundo. Y nosotros tenemos que alinearnos. Si realmente consideramos la soberanía de Dios, tenemos que alinearnos. Mire, iglesia, yo lo invito, no seamos ingenuos. Si usted lee la palabra y usted estudia la palabra, cada profecía se cumple al pie de la letra. Un cautiverio de 70 años fue predicho con anterioridad. La subida de un rey pagano que favorecería al pueblo fue predicha con anterioridad. Matemáticamente las profecías de las 70 semanas de Daniel se cumplieron. Falta la última parte que está para cumplirse, que si usted mira los acontecimientos se da cuenta de que va para ese lado. Todo está dicho, todo está escrito en la soberanía de Dios cuando nadie se imaginaba lo que iba a estar pasando ahora. ¿Usted cree que es casualidad que en estos momentos los ojos de todo el mundo estén puestos sobre Israel y que Israel sea el centro del conflicto? Eso es bíblico, iglesia. Eso es bíblico. Porque Dios cumple lo que prometió, pero también Dios tiene promesas para cada una de nosotros. Y si nosotros caminamos de su mano rumbo a esas promesas, vamos a ser transformados y en la plenitud de Cristo las vamos a estar alcanzando. Ahora también Abraham tuvo conflictos con las promesas. Y el mismo conflicto que lo tuvo con el llamado, lo tuvo también con las promesas. ¿Por qué? Porque el factor tiempo nos juega una mala pasada. No hay nada que pueda probar la vida de un hijo de Dios mejor que el tiempo. Cuando Dios promete algo y se demora. Porque ahí es donde pone en tela de juicio, uno, la fidelidad de Dios, donde claudicamos, donde nos cansamos, donde ponemos en tela de juicio todo. Pero Dios en su tiempo forma al hombre y a la mujer de Dios. Y el tiempo para la concepción de Isaac se demoró. Y Abraham agotó sus recursos. Pensó primeramente que su criado podía ser el medio. Dios le dijo, no va a venir por el lado de tu criado. Y ahí vuelvo a retomar lo que pasó cuando él bajó a Egipto. ¿Qué hizo? Se llevó consigo a Agar. Cuando nosotros nos desviamos de los caminos y bajamos a Egipto, poniéndolo en términos generales, dejamos los caminos de Dios y nos vamos al mundo. Cuando volvemos nuevamente, no somos las mismas personas. Esto me encantaría tanto que cada uno de nosotros lo pudiéramos entender, porque con tanta facilidad nos desprendemos de la mano de Dios, vamos a lo que dejamos, no funciona y volvemos de nuevo, pero el corazón es marcado. Cada vez que vos bajás a Egipto te traes algo de Egipto. No es que venís y dejaste en el lugar donde te fuiste, venís distinto, venís con dureza en tu corazón, venís con un montón de cosas. Bueno, Abraham vino de Egipto con Agar y en el momento de la prueba vamos a ayudarlo un poquito al Señor. ¿Y qué pasó? En vez de esperar la promesa, tuvo un hijo con Agar, que es Ismael. Y acá hay algo para prestar atención. Usted sabe que de Ismael sale exactamente lo mismo que de Isaac. Se desprenden 12 tribus. 12 tribus que nacen de la promesa de Dios. A partir de Isaac, que son las tribus de Israel, 12 tribus que nacen de Ismael, que es el mundo árabe. Y es parecido, pareciera que todo fuera parecido.
es hijo de Abraham, es un pueblo grande, pero el problema es el origen. ¿Cómo se originó eso? Metiendo carne por brazo, queriéndolo ayudar a Dios en algo que el hombre no puede ayudar a Dios. Cuando Dios te da algo y algo viene de parte de Él, vos no tenés que generar algo aparte para cumplirlo, solamente tenés que seguirlo a Él. Bueno, no le alcanzó en ese momento la fe a Abraham y aquello tan parecido que logró Abraham entró en conflicto con la promesa. Y no solamente entró en conflicto, sino que se hizo enemigo acérrimo. Podemos por nuestra propia cuenta hacer cosas parecidas, pero las cosas que son parecidas, pero no se originan en Dios, son enemigas directas de Dios. Lo que hacía Pablo era parecido. Hablaba de Dios, enseñaba la ley, pero perseguía a la iglesia de Jesucristo. Era parecido, pero era enemigo. Porque una cosa nace en la carne y otra cosa nace en el espíritu. Y ese es un principio que tenemos que comprender. Aquellas cosas que nacen en la carne entran en conflicto con las cosas que nacen en el espíritu y muchas veces ese conflicto lamentablemente nos persigue el resto de nuestra vida. Entonces tenemos que entender que cuando Dios nos da una promesa, nuestra responsabilidad no es generarla con nuestras propias fuerzas ni meter carne por brazo para ayudar a Dios. Es mantener nuestra relación, nuestra intimidad y nuestro caminar con Él hasta que Él decida cumplir su promesa en nosotros. ¿Amén? Entonces Abraham recibe un llamado, Abraham recibe una promesa y finalmente Abraham recibe un estado, que es la plenitud. Abraham no fue pleno de entrada cuando empezó a obedecer. ¿Por qué? Porque comenzó a obedecer con ciertas falencias, como nosotros. Por eso a veces nos cuesta experimentar la plenitud que hay en Cristo. Pero luego de que Él decide esperar y viene su hijo, usted tiene que entender que todos los años de Abraham, desde el llamado hasta la concepción de Isaac, Isaac era el centro de su vida. ¿Y cómo va a venir? ¿Y cómo va a ser si yo soy viejo y vos sos estéril? Luego el Nuevo Testamento señala, ¿no?, que él se mantuvo renovándose continuamente, no viendo su cuerpo, no viendo la dificultad, sino viendo la promesa. Pero durante todo ese tiempo, él tuvo que mantenerse firme, creyendo que Dios era fiel para hacer lo que él había prometido. Y la realidad es que Dios lo hace. Pero ¿te acordás qué había pasado antes? Había un Ismael. Y durante el proceso de concepción, de embarazo y concepción, ¿qué pasa? Tanto Agar como Ismael se burlaban. Se burlaban de Sara, se burlaban de Isaac. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu siempre van a estar en conflicto y la carne va a menospreciar lo que es del espíritu, porque la carne es meritocrática, la carne es orgullosa, la carne es ensayo, error, y frente a las cosas que son de la fe, para la carne es locura y las va a menospreciar. Bueno, eso fue lo que hizo Ismael y Agar, menospreciaban la promesa. Pero finalmente ellos obtienen la promesa. Y podemos decir que en ese momento es un momento de plenitud. ¿Por qué? Porque el hijo esperado que llevó toda mi vida, ahora lo recibo. Bueno, pero ¿qué dijimos en un principio? Que todo lo que tenemos, ¿de quién viene? Correcto. Y ahí viene el gran peligro. Cuando vos recibís algo de Dios y lo empezás a apropiar y a manejar vos. Si vos lo recibiste de Dios, no sos dueño, sos administrador. El que dice cómo hay que hacerlo es el jefe, vos sos administrador. Y cuando nosotros tomamos las cosas de Dios en nuestras propias manos, las cosas pierden su sentido de eternidad y deterioran en algo natural, lo cual se convertiría en algo religioso, porque lo agarramos nosotros con nuestras propias manos y dejamos de depender de Dios en eso.
Abraham recibe a Isaac y Dios lo va a poner a prueba para que esto no suceda. Si esto sucede, el propósito se va a alterar. Isaac solamente va a ser hijo de Abraham. Pero el propósito era muchísimo más amplio y era lo que iba a introducir a Abraham en la plenitud. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Le pide a Abraham lo que él mismo le había dado. Lo que Dios le dio a Abraham, se lo pide. Y esa es la gran prueba. Esa es la prueba de todo creyente, esa es la prueba de todo pastor, esa es la prueba de toda persona al que el Señor llamó a algo, esa es la prueba de todo aquel que toma lo que Dios le dio en el centro de su corazón porque corre el riesgo de desplazar al Señor de ese lugar. Entonces el Señor le pide esa entrega. Y luego de esa entrega es cuando recién Abraham va a entrar en la plenitud de Dios. Muchas veces no entramos, no solamente porque no entregamos cosas naturales, sino tampoco entregamos cosas espirituales. Tampoco entregamos cosas que Dios nos dio. Nos apropiamos de esas cosas y nos quedamos en el camino. En vez de seguir creciendo, nos las apropiamos, las acomodamos a nuestra propia seguridad, a nuestro propio ritmo. No nos animamos a depender. Pensamos que si dependemos, perdemos. Abraham toda una vida esperando a Isaac. Y ahora el Señor se lo está pidiendo. Pero cuando Dios te dio algo, la manera más segura, es como cuando vos tenés algún puchito en tu casa guardado, ¿no? ¿Cuál es la manera más segura? Dáselo al banco. Bueno, acá en Argentina no, pero dáselo al banco. Ponerlo en una caja de seguridad. No lo pongan en tu casa metido en los colchones porque te lo sacan. Entran y te abren todo. El Señor le está diciendo, dámelo, porque es la manera más segura de que lo más precioso de tu corazón permanezca. Dámelo. Y Abraham se lo entrega. ¿Y qué es lo que obtiene Abraham a cambio? Primeramente que el hijo no muere, le es devuelto. A veces nosotros pensamos que las cosas que les damos a Dios, algunas cosas se pierden porque se tienen que perder, pero las cosas de valor verdadero nunca se van a perder. Todo lo contrario, se van a perfeccionar. Y si Dios te la pide, no hay lugar más seguro que en Él. El Señor le devuelve a su hijo. Junto con su hijo, ¿qué le devuelve? Un lugar que prácticamente ningún hombre en esta tierra ocupó. El lugar de amigo de Dios. A ver, amigo de Dios no es, Dios es mi amiguito, ¿no? Amigo de Dios es intimidad. Amigo de Dios es una vida totalmente absorbida por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo. Amistad es como el Señor le dijo, yo a ustedes ya no les voy a decir siervos, los voy a llamar amigos. ¿Por qué? Porque les estoy contando todas las cosas. ¿Qué más querés? Que el soberano te cuente todas las cosas. ¿Qué más querés? Que el soberano sea el que te insufle fortaleza, guía, dirección, sabiduría para todas las cosas de tu vida. ¿Qué más querés? Que el soberano sea tu fuerza y no las cosas que hoy están y mañana no están. Bueno, Abraham, a partir de esto sos mi amigo. A partir de esto nuestra intimidad va a ser diferente. Y la plenitud no es ni más ni menos que eso, querida iglesia, cuando tu vida es gobernada por el Espíritu Santo que ya está dentro tuyo. Está dentro tuyo, pero todavía no gobierna completamente, porque no lo dejamos, no le damos ese espacio. Metemos carne por brazo, hacemos nuestros Ismaeles y tantas cosas, nos desviamos, nos quedamos en Egipto o en Aram. Y el Espíritu Santo no nos puede llevar completamente todavía a esa plenitud, no por Él, sino por nosotros. Y todo por reconocer simplemente que Él es soberano sobre todas las cosas. Es tiempo de entender a quién estamos adorando. Es tiempo de entender a quién estamos sirviendo. Es tiempo de entender
¿Por quién estamos siendo guiados? Es tiempo de entender que tenemos el privilegio más grande de todos. Pero somos nosotros, chiquitos, un poquito. Dios no tiene un movimiento masivo. Dios tiene un remanente fiel. Y ese remanente fiel está en cada congregación. Sea pequeña, sea grande. Está en cada ciudad. Sea pequeña, sea grande. Está en el mundo entero. Y siempre ha sido un remanente fiel. Siempre ha sido aquellos que lo han considerado Señor completo de nuestra vida. Y esa entrega que permitió que nosotros hoy pudiéramos estar acá. Esa entrega permitió que Isaac, o a través de Isaac, Abraham fuera padre de todos los creyentes, de multitudes. Nosotros somos de esa descendencia de la fe. Cuando las cosas se apropian naturalmente, pierden su sentido espiritual. Pero cuando las cosas son entregadas al soberano, cada una de esas cosas son de valor eterno, y cuando yo soy consciente de eso, soy la persona más plena de todas. ¿Por qué Dios quiere darte plenitud? Dios quiere darte plenitud para que vos seas una persona segura, efectiva y fructífera. No para que vivas de manera complaciente, sino para que des mucho fruto y ese fruto permanezca. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos de pie.